Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar la aurora boreal utilizando tizas pastel. En este caso vamos a utilizar un papel de 190 gramos y tizas pastel marca Prismacolor. Así que bueno, como pueden ver, voy a comenzar directamente trazando una línea en el horizonte con un color que puede ser el mismo color que vamos a utilizar en las auroras, así que digamos que podría ser un verde. Y después empiezo a quitarle el pigmento, o sea el polvito, a una de las tizas, principalmente para añadirle un color de fondo, ¿ok? Un matiz. Recuerden que en este tipo de dibujos vamos a comenzar desde atrás hacia adelante. Entonces podríamos trazar un poquito de polvito abajo en la zona inferior, tal como lo estoy haciendo. Un polvo puede ser celeste o azul, y a medida que ascendemos, que se sube obviamente en el dibujo, podríamos ir agregándole algún pigmento también púrpura y algún azul más oscuro. También podríamos agregarle algún negro, pero eso lo vamos a añadir después. Se dan cuenta que por eso que se ve un degradado, como cuando uno mira un paisaje que se ve muy parecido, bien digamos que azul o celeste oscuro arriba, y después más en el horizonte se ve más clarito, ¿ya? Entonces principalmente tratamos de simular ese efecto. Ok, ahora voy a quitarle un poco el pigmento a una tiza pastel, que en este caso es una de color negro, para obviamente ambientar el dibujo. Recuerden que esto va a representar una aurora boreal de noche, así que tenemos que lograr esa especie de color. No tiene que ser de día, así que tenemos que seguir oscureciendo el fondo. Ahora ya con un papel higiénico vamos a empezar a difuminarlo, y se dan cuenta que queda muy oscuro, queda ya bastante parecido a lo que podemos ver en la noche, ¿cierto? Con esa especie de azul demasiado oscuro, pero encuentro que quedó muy oscuro, muy opaco, y la idea es que logremos que se vea el azul. Así que encima de este negro vamos a añadirle ahora más celeste y más azul. De esta manera ya directamente no le estoy quitando el pigmento, sino que le estoy aplicando así nada más encima de la hoja de trabajo el azul. Lo agregamos así, más o menos, aquí un poco de púrpura arriba, como se puede ver. Y cuando estemos listos empezamos a difuminar para integrar el fondo con este azul. Se dan cuenta que ahí sí logramos un tono interesante, un matiz muy bueno que simula bastante bien la noche, ¿ok? Entonces estaríamos por ahí, perfecto. Incluso podríamos seguir añadiéndole un poquito más de azul, porque siento que aún está muy lanzado hacia el negro más que hacia el azul, y lo que buscamos es directamente tener un color oscuro pero que se vea que es azul, ¿ya? Digamos que además la aurora boreal obviamente ilumina muchísimo, entonces no se ve un fondo negro en ningún caso, se ve bien azulado o púrpura, bueno, eso va a depender. Así que ahora ya estoy difuminando directamente con mi mano, ya no con el papel higiénico, porque encuentro que en este momento sí se puede hacer. Siempre les comento y les digo que al principio podemos difuminar con un papel higiénico, pero a medida que vamos trabajando, que vamos avanzando en el dibujo, empiecen a difuminar ya con la mano, por ejemplo con los dedos, para que se integre mejor el pigmento, ¿ok? Entonces empezamos así. Se dan cuenta que arriba sí se nota esa pequeña diferencia muy sutil del púrpura pasando al celeste o al azul. Y cuando ya tenemos más o menos este fondo bien conseguido, vamos a empezar a añadirle las primeras capas de la aurora boreal. En este caso estamos utilizando un verde bien prendido en cuanto a colores, un verde un tanto fluorescente. Es un verde que igual tiene harto amarillo, pero también tiene esa especie de color como un limón, ¿ya? Así que la idea es más o menos agregar ese, y encima le estoy añadiendo un verde más oscuro para que no quede tan de alguna forma artificial el color. La idea es que se vea natural. Así que combino este verde muy saturado, muy fluorescente, y lo combino con este otro que es más opaco, de alguna forma más oscuro también, que tiende a hacer más normal la imagen para que no se vea tan falsa. Aquí después, si se dan cuenta, antes nosotros habíamos utilizado la mano para difuminar el fondo. Entonces si empezamos a difuminar encima de este verde para que se integre al fondo, de alguna manera vamos a ensuciarlo con el azul que ya teníamos en la mano. Y para limpiarnos ese pigmento, simplemente en otra hoja agregamos las tizas y después empezamos a difuminar, porque ya vamos a tener la mano de alguna forma o los dedos más limpios, ¿ya? Por eso que antes saqué una hojita. En este caso estamos quitándole ahora el pigmento a estos colores verdes con obviamente el cortacartón
para que se vea esta especie de resplandor alrededor de las auroras boreales, para darles ese brillo, ese realce que las rodea, obviamente, para darle ese toque. Y tenemos que conseguirlo directamente difuminando sin aplicar encima la tiza, sin tomarla y aplicarla directamente en el papel, sino que hay que quitarle el pigmento con el cortacartón y después empezar a difuminar. Ya ese sería el proceso. Entonces vamos así, de esta manera. También pueden difuminar con un papel higiénico, un algodón, algún difumino, todo sirve, pero les recomiendo que vayan probando cuál se les acomoda mejor, qué técnicas les resulta de una manera más óptima. En este caso, como pueden ver, yo voy utilizando principalmente los dedos, también el papel higiénico, todo es muy relativo, no hay nada seguro, así que vayan ustedes probando por sí mismos. Ok, entonces iríamos así. En este caso obviamente me estoy basando en una imagen que encontré en internet, que se veían las auroras boreales bien interesantes, así como en distintas direcciones. No es la típica imagen con el ojo de pez que se puede ver con el gran angular, que se ve como la imagen muy curvada. No, en este caso era una imagen panorámica y encuentro que se veía muy bonito. Así que bueno, cuando ya tenemos el fondo, como se puede ver, el fondo más o menos del resplandor que proyectan las auroras, ya vamos a empezar a trabajar directamente en las auroras, justamente dándoles ya este aspecto más definitivo, más detallado de alguna forma, encima del resplandor. ¿Ok? Por eso que les digo que vayamos desde atrás hacia adelante, esa es la técnica, ir de menos a más. Esto es igual que la pintura, tú no puedes hacer, o no es recomendable hacer el primer plano y después irle añadiendo el fondo. No, la idea es siempre comenzar desde lo más lejos e ir acercándose aquí al espectador o al primer plano en este caso. Así que bueno, ya empieza a tomar algo más de forma el dibujo. Si ustedes se dan cuenta, en las típicas auroras que se pueden ver en fotografías, en videos, siempre se les ven como en diagonal hacia arriba, como alguna especie de estructura. Esta justamente que estoy haciendo en este momento, y ustedes se pueden ayudar de una hoja de papel para darle alguna especie más de estructura más lineal, como lo hice antes, o directamente con los dedos hacer este movimiento en diagonal. Se dan cuenta que lo estoy haciendo hacia arriba y levemente hacia el lado izquierdo. Ok, entonces ahí ustedes tienen que ir jugando. Obviamente eso también va a depender de la imagen, por lo menos en este caso se veía así. Ya estamos teniendo un dibujo bien interesante, me está gustando mucho. Por este sector también se veía alguna especie de resplandor entre un tono, digamos que verde y celeste, por eso que estoy añadiéndole un celeste muy suave arriba. Y por acá vamos a hacer estas típicas formas que se le ven a las auroras, que es como que se están alejando y están haciendo esas especies de esa como ondulación que se puede ver, ¿ok? Que va como generando ese movimiento similar a la forma de las serpientes, en muchas curvas, que también le dan como un sentido bien bonito. Entonces ya tendríamos más o menos terminada la zona de las auroras. Igual vamos a retocarlas después y todo, no se preocupen. Pero aquí en el fondo vamos a agregarle, bueno, no en el fondo, sino que en el primer plano vamos a agregarle, digamos que de noche, porque esta imagen está de noche, alguna especie de campo de nieve y algunos árboles encima. Ya entonces, para generar ese efecto vamos a trabajar con un fondo muy parecido al que hicimos arriba, en la línea del horizonte hacia abajo. Tal como se puede observar, se parece mucho al que hicimos arriba, ¿cierto? Es muy similar. Tendríamos el fondo y vamos a empezar a añadirle aquí, digamos que la forma del horizonte, la forma que va a tener el horizonte la vamos definiendo de inmediato para no salirnos de ese lugar. Entonces, en el horizonte podríamos ver que justo en el límite del fondo con el primer plano, se ve esta especie de estructura que parecen montañas, y bueno, realmente no son montañas, sino que son árboles. Ya van a ver que lo vamos a dejar bien, porque al principio se ve como muy extraño, no parecen árboles obviamente, pero no se preocupen, ya lo vamos a mejorar. Entonces yo hago simplemente esto para definir dónde voy a ir ubicando los elementos, para no salirme de este lugar. Esto nos va a servir más que todo como un margen, ¿ok? Desde aquí no deberíamos salirnos para arriba, porque ya tendríamos las auroras bien conseguidas. Entonces ahora queremos hacer esta especie de campo de nieve, como les dije, campo de hielo, como ustedes quieran. Y vamos a agregarle directamente el color más obvio, el blanco. Vamos a difuminar un poquito el pigmento que le quitamos con un cortacartón nuevamente a una tiza pastel color blanco, para darle ese toque más blanquecino a
obviamente el primer plano. Después, encima de estas montañas, que parecen montañas pero son árboles, vamos a agregar estas líneas verticales que varían de, digamos que, altura. No son exactamente iguales todas. Algunas se encuentran más lejos, otras más cerca. Fíjense bien que hay algunas que incluso traspasan esta línea de árboles en el fondo y llegan más aquí en el primer plano. Incluso por acá arriba voy a añadirles otras. Voy a añadirle alguna especie de rama que se puede ver de un árbol que está mucho más cerca, y después vamos a empezar a agregarle estas ramitas hacia los lados, simulando las ramas que uno puede ver en algún tipo de árbol. Ese sería el principal objetivo. Entonces vamos añadiendo estos detalles, dándole algún toque. Vamos tomando el lápiz de lado y vamos a empezar a añadirle ramitas, tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Ustedes pueden ir variando la dirección de las mismas. En este caso son ramas muy horizontales, como se puede ver, pero ustedes también lo podrían hacer de una manera más en diagonal, simulando de alguna forma la estructura, por ejemplo, de algún pino, que es muy común en estas zonas australes o zonas del norte, ¿ya? Y en realidad es muy abierto. Al final yo vi la imagen e intenté hacerlo más o menos parecido, pero tampoco lo hice exactamente igual. Hay que darle también un toque más de originalidad de uno mismo como artista, para que se diferencie un poco de la imagen, para que no sea una copia exacta, que sería muy aburrido, ¿cierto? Perdón, tomé un poquito de agüita para hidratarme y seguimos con el tutorial. Como pueden ver, vamos a agregarle ahora más ramitas arriba, agregándole más detalles. El proceso se va repitiendo. En este caso, como pueden ver, dejé de utilizar directamente las tizas pastel y estoy utilizando un lápiz carboncillo, que viene a suplir de alguna forma la tiza pastel, porque, bueno, realmente tengo una tiza pastel obviamente, pero el trazo no es muy definido. Entonces, para trazar estas líneas verticales, las ramas, no nos sirve. Sí sirve para reforzar algunas partes de sombra. De hecho, recién la utilicé muy poquito, pero no para darles aspecto a los árboles. Así que es bueno que siempre tengan a su disposición lápices carboncillo que se pueden complementar perfectamente con los lápices pasteles o con las tizas pastel. ¿Ok? Y nada, vamos a seguir así. Le estoy añadiendo ahora más ramitas más pequeñas que se van alejando obviamente de estas ramas principales, para darle ese aspecto más realista. ¿Ok? Y seguiríamos de esta forma. Ya el dibujo empieza a tomar una atmósfera un poquito más coherente, se empieza a ver mejor, no se empieza a ver tan vacío, a pesar de que es un dibujo que igual no tiene muchos detalles, pero es muy abierto, o sea, como que uno lo ve y como que incluso podrían faltar cosas, pero simplemente era así el paisaje, no quise modificarlo tampoco demasiado. Y nada, si les gusta este tipo de tutoriales, que bueno, ya había subido este video en la versión rápida, si les gusta que haga este tipo de dibujos, por ejemplo de auroras boreales, de fenómenos naturales, coméntenme en la cajita de comentarios, porque a mí me encanta, me fascina, y tengo muchas ganas de seguir utilizando estas tizas pastel para dibujos más o menos parecidos. Así que es algo bien interesante que me gustaría hacer, siempre y cuando a ustedes les guste también. O incluso dibujos de galaxias y cosas así también me encantan. Por aquí estaríamos añadiéndole algo más de árboles en este sector del lado derecho, agregándole mayor densidad a los árboles. Podrían agregar árboles más grandes, más pequeños. Recuerden que si van a agregarle árboles más grandes, tienen que añadirlos más cerca aquí en el primer plano, como los que se puede ver en el lado izquierdo, ¿cierto? Que el tronco traspasa esta línea que se ve en el horizonte oscura, para que se vean obviamente más imponentes. Así que por acá vamos a añadirle algo más de blanco, porque encuentro que todavía estaba como muy opaco y quiero ponerlo más blanco, porque realmente, como les digo, las auroras boreales iluminan una cantidad muy grande de espacio, así que realmente se ve mucha luminosidad aquí abajo en este plano. Y lo otro es que después lo vamos a ver, que si la fuente de luminosidad es de algún color, obviamente la luz que va a proyectar va a ser de ese color. Así que, por ejemplo, todavía se ve muy blanco el fondo aquí abajo, el primer plano. Después vamos a agregarle algún tono y matiz más verdoso para darle ese resplandor verde, y ahí se va a ver integrado perfectamente nuestro dibujo. Esa sería la idea. Entonces por aquí arriba estoy agregándole más ramitas, más ramas de algún árbol que suponemos que está muchísimo más cerca de nosotros, y que le da también un toque muy interesante aquí justamente en la esquina de nuestro dibujo. Por eso que les digo que es importante que hagan el fondo, por el hecho de que
Imagínense hubiésemos hecho directamente esta rama antes y después hubiésemos hecho las auroras boreales digo, justamente en la parte de la esquina. No podría haber quedado bien, ¿cierto? Se nos habría mezclado el carboncillo con las auroras y no es la idea en ningún caso, así que por eso que hay que añadir sí o sí el fondo primero, sobre todo en técnica de lápices pastel. Les diría que incluso en pintura es más fácil hacer el primer plano y después el fondo que en comparación como sería hacerlo con tizas pastel o lápices pastel. Así que si cometen ese error no hay forma de corregirlo, simplemente tendrían que empezar a hacer de nuevo el dibujo. Les digo eso porque yo por experiencia una vez cuando empecé a probar estos materiales, cometí ese error de simplemente hacer el primer plano y me quedó mal porque hay que hacer el fondo. Entonces vamos a seguir de esta manera, agregándole más ramitas, más árboles. Por aquí en el primer plano estoy agregándole algo más de hierba, más de vegetación y cosas así por el estilo, para darle también un toque que no se vea tan vacío. Como les venía diciendo, el dibujo se ve como un poco vacío, pero es así directamente. Por caso contrario, hay algunos paisajes que tienen muchos elementos que se ven de alguna forma un poco saturados, pero aquí no, aquí era bien simplificado todo. Se dieron cuenta que agregué un árbol más grande y voy a hacer lo mismo, añadiéndole estas ramitas hacia los lados. Comienzo por un lado y después por el otro. Voy a agregarle un poco más de tronco a estos árboles del otro lado y seguimos con este de por acá. Vamos añadiéndole estas ramitas que no les tiene que quedar perfectamente horizontal o en diagonal, porque va a parecer artificial. Hay que recordar los árboles que van tomando distintas direcciones. No hay ninguna fórmula para saber cómo van a ser las ramas. La idea es que se vea natural, entonces si les queda alguna rama chueca es mejor. Es cosa de ver los árboles. No son estructuras como por ejemplo un edificio, totalmente lineales ni nada por el estilo. Son como muy aleatorias. Así que ya tendríamos los árboles bastante bien. Se ven más o menos bien. Podríamos agregarle incluso más árboles. Todo va a depender del gusto personal de cada uno. Bueno, aquí no se puede ver lo que estoy haciendo porque hay momentos en los que me detengo a afilar los lápices y cosas por el estilo. Pero vamos a seguir trabajando. A mí ya me está gustando el dibujo, lo encuentro muy interesante. Para ser el primero, de hecho, podría haber escogido quizás una imagen en donde se vean las auroras boreales mucho más épicas, más espectaculares, como cuando se ven así como perfectamente con una forma muy como de caracol, ¿cierto? Que ustedes han visto de seguro, como de espiral, que se ven muy bonitas. También podríamos haberlo hecho así, habría quedado mucho más explícito y tengo ganas de hacerlo, porque creo que va a quedar todavía mejor. Pero simplemente quise comenzar así porque no sabía si iba a quedar realmente bien. Pero sinceramente a mí el resultado me convenció bastante. Por aquí estoy mejorando un poquito más las auroras, dándole algo más de saturación para que brillen más. Ok. Ustedes pueden decidir si agregarle más auroras o menos. Todo al final va a pasar por el gusto que ustedes tengan. Entonces aquí le estoy añadiendo este pigmento, esta tiza pastel verde, el mismo color que utilizamos en las auroras, en la zona aquí del primer plano. Y la estoy difuminando suavemente, no hay que hacerlo fuerte, sino que de a poquito para darle ese resplandor más verde. Se dan cuenta que ahí ya se ve muchísimo más integrado el dibujo. Se ve realmente correcto por el hecho de que si ustedes quizás no lo hubiesen coloreado de esta manera con el resplandor, se habría visto plano y estaría incorrecta, digamos, la aplicación de las tizas. Si hablamos de dibujo, por ejemplo, realista, que es de alguna forma la idea. Entonces es muy bueno conocer estos efectos de luces, de sombras, de proyección de luminosidad y cosas por el estilo. Muy bien, así que espero que lo hayan anotado, que lo recuerden bien, porque uno siempre aprende cómo se van relacionando las luces, las sombras, unas cosas entre otras y así. Así que nada, vamos a seguir añadiéndole algunas cositas, algunas formas, también luminosidad por acá, difuminando suavemente, por ahí, perfecto. Ya tendríamos más o menos un resultado bastante bueno, bastante aceptable. Creo que igual podríamos mejorarlo aún más. Voy agregando algunas cositas. Encontré que también, por ejemplo, se veían en la imagen algunas estrellas. Tampoco mucho, porque recordemos que las auroras, como proyectan mucha luminosidad, tienen el mismo efecto al final que la luna proyecta tanta luminosidad que cuesta ver las estrellas cuando hay luna llena, por ejemplo. Y la aurora, al tener muchísima luminosidad, no se ven tampoco las estrellas tan claramente.
pero es obvio que esta fotografía fue tomada con exposición prolongada, así que se ven muchas estrellas, no se ve exactamente como lo vería el ojo humano, así que en ese sentido no piensen que se ve así a simple vista, sino que se vería un poquito más oscuro, o quizás mucho más oscuro. Pero igual le da un toque bien artístico, bien bonito que se vea las estrellas, a mí me gusta mucho. Así que les agregamos muchas con el lápiz pastel blanco Faber-Castell, que ayuda bastante. O también podrían utilizar alguna tiza pastel blanco, como también lo hice, pero cuesta un poquito más porque no son totalmente en punta, obviamente, son cuadradas. Y para que queden en punta habría que afilarlas, con lo cual vamos a perder mucho pigmento, a menos que lo guarden en algún envase. Todo el polvito que usaron para afilar la tiza podrían guardarlo, porque aquí la idea no es perder nada. La idea es conservar la mayor cantidad de pigmento porque son tizas caras y de alguna forma no queremos desperdiciar nada. Así que nada, vamos a seguir justamente agregándole más ramitas. Fíjense que con digamos que lápiz pastel blanco estamos añadiéndole alguna especie de brillo en algunas zonas a las ramas para darle un toque más importante, más interesante de luz, que no se vean totalmente oscuras, sino que se vean de alguna forma iluminadas por algún sector. Y le da un toque final bien bonito, bien interesante, siempre y cuando tampoco se añadan en exceso. Vamos a añadírselas en la zona izquierda de las ramas, así que no cometan el error de agregarles los dos bordes de las ramitas, porque va a quedar mal. Por aquí en la zona central había mucha luminosidad, así que quise agregársela. Tenía un toque bien importante. Nos quedó un poquito más lanzada hacia el azul, hacia el celeste, así que después le agregué más verde para que se integrara mejor. Y ahí ya la tendríamos de mejor manera. Y nada, vamos a seguir así. Vamos a seguir difuminando, integrando algunas partes. Aquí en este sector izquierdo estamos agregándole también más tiza para darle un toque importante, un toque interesante en ese lugar. Por ahí, si difuminamos las estrellas no se preocupen, porque con tal de que se vean algunas, estamos perfectos. Estoy añadiendo ahora algo de luminosidad verde, porque en realidad dije, la luminosidad debería ser verde, no debería ser blanca, porque el foco de luz, obviamente en este caso las auroras, son verdes. Así que vamos a agregarle en el lado izquierdo a todos los árboles esta línea verde para darle ese resplandor, y va a quedar mejor. En algunas zonas en las que queda muy prendido este color, como que queda muy falso, vamos a oscurecerlo nuevamente con el lápiz carboncillo, como se puede ver. Vamos a repasarlo encima para que se vea más natural. ¿Ya? Y miren el pelo que tengo desastroso, pero no se preocupen, vamos a seguir con la rama, con las ramitas del árbol, difuminando, agregándole estas estructuras que se pueden ver en la aurora boreal, agregándole esa forma, difuminando hacia arriba, por ahí. Vamos agregándole cositas, ustedes pueden ir viendo qué pueden mejorar, qué cosas pueden corregir, y nada, eso se los dejo a elección personal. Sinceramente a mí me encantó este experimento de dibujo, lo encontré fantástico, así que me encantaría poder hacer más dibujos de este estilo, más dibujos en donde se puede ver la aurora boreal en otros puntos de vista, desde otra perspectiva. Encuentro que es fantástica la técnica, así que 100% recomendable, gente, para que ustedes lo puedan experimentar. Si no tienen tizas pastel, podrían también hacer el dibujo con lápices pastel, pero el resultado no va a ser ni por asomo parecido, porque no son exactamente lo mismo. Se los digo porque he utilizado y de dos marcas, y ninguna de las dos marcas llega a acercarse a la calidad de las tizas pastel, así que tienen que ver, digamos, que quieren. El lápiz pastel blanco, directamente la diferencia básicamente es que pueden trabajar más en detalle, pero la calidad del pigmento, el poder de difuminarlo todo, las tizas pastel se lo llevan en ventaja por mucho los lápices pastel, así que tienen que ver ahí. Por aquí estoy agregándole algo de sombra y también le estoy difuminando en la zona baja de los árboles para darle también un poco de integración, por decirlo así, para integrar a los árboles al fondo, o mejor dicho aquí el primer plano, para que no se vea tan recortada la imagen, se vea más suave. Entonces vamos difuminando el borde, se dan cuenta que ahí la imagen queda mucho más suave, queda más integrada, no se ve nada recortado, se ve como que todo corresponde al espacio asignado, cosas así. Son cosas que se van aprendiendo con la práctica, pero que yo se los ofrezco
inmediatamente para que no cometan errores que yo cometí en el pasado y lo tengan mucho más fácil en ese sentido. Todo esto lo aprendí finalmente solo, cometiendo errores. Así que bueno, igual yo creo que van a cometer errores porque es parte del crecimiento natural de uno como dibujante. Así que nada, gente, vamos a seguir de esta manera, agregándole ya los últimos detalles porque el dibujo está quedando prácticamente terminado. Y como pueden ver, finalmente así nos queda un dibujo muy interesante, muy bonito, 100% recomendable la técnica. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.